Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce Jiménez, apoyo a Alejandro Aguilera de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy vamos a tener la conferencia conociendo la NOM 035 para la gestión de riesgos psicosociales. Antes de comenzar, me permito recordarles nuestro aviso de privacidad. Los datos que nos compartieron son guardados y almacenados por CESO para fines estadísticos y para poderles seguirles compartiendo este tipo de eventos. Por los mismos motivos, se comparten los datos con la empresa y el ponente del día de hoy, quien es David Pineda, de quien me permito leer unas empresas. Profesional con una trayectoria de más de 20 años en los sectores financieros, consultoría y académico, con una fuerte especialización en control interno, cumplimiento normativo y estrategia empresarial. Actualmente se desempeña como socio director general ejecutivo de Cifnova desde julio de 2012 y socio gerente general de Cipnova Empresarial. En estos roles, su enfoque principal es ayudar a sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, sociedades financieras de objeto múltiple y otras empresas a establecer sus estrategias de crecimiento y fortalecer su sistema de control interno y cumplimiento normativo. Es un especialista en control interno con experiencia en detectar y evaluar el impacto de riesgos financieros y también desarrolla diseños estratégicos, comercial y de mercado. Su formación incluye una licenciatura en administración y un TCU de administración de empresas cooperativas, ambos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin más que decir, te cedo la palabra, Edgar. Gracias. A ver, dice que ahí debe de estarse compartiendo, pero creo que no. A ver, compartir. Pues no, no me permite. Y A se ver. ve, o sea, se ve como el PowerPoint. Sí se ve. Ok. Ok, es que no me parece que está aquí compartiéndose. Voy a cambiar de diapositiva. Y listo. Ahí está. Ahí. Ajá. ¿Sí cambió? Ok, perfecto. Sí, es muy raro porque no me aparece a mí. Me enmarca toda la pantalla de rojo. Y esta vez no, pero ok, yo creo que es como una actualización. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia de lo que es la norma 035, factores de riesgo psicosocial. Y les voy a hablar de cómo se pueden identificar o se deben identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales en un centro de trabajo, en una empresa, en un negocio, ¿no? Entonces, esta norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es del 2018, es la más vigente que tenemos. Y los objetivos que se tienen con ella son los siguientes, ¿no? El primer punto que queremos o que se quiere buscar con esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar, ¿sí? Primeramente es la identificación. Establecemos con esta norma los elementos, las herramientas, ¿verdad? Los cuestionarios, todo lo que signifique documentación, inclusive, pues obviamente conocimientos de qué son los riesgos psicosociales para, en una primera etapa, identificar. Entonces, el conocimiento nos va a ayudar a identificar el conocimiento de la norma, el conocimiento de las definiciones de los conceptos que la norma está estableciendo como riesgos psicosociales. Entonces, una vez que tenemos esos conocimientos, pues podemos saber si estamos pues arriesgándonos, estamos entrando en un tema de riesgo psicosocial al ya saber de qué se trata, ¿no? Primero que nada. Ahí mismo, en la etapa de la identificación, también nos establecen elementos de herramientas, ¿verdad? Como los cuestionarios, los famosísimos cuestionarios que debemos de aplicar para justamente poder definir, ahora sí, en primera persona, ¿verdad? El propio trabajador va a, pues, identificar si ellos están sufriendo, van a detectar si ellos están sufriendo un riesgo psicosocial. ¿Vale? O en qué nivel de riesgo están ellos ubicados. A través, repito, de contestar cuestionarios. Esos son los elementos para la identificación. El segundo elemento que nos establece la norma son los elementos de análisis. ¿De análisis de qué? De todos estos cuestionarios y de todos los conceptos de riesgo psicosocial para saber en cuáles estamos nosotros o debemos de intervenir, ¿verdad? Como empresa, como patrones, ¿no? Como jefes, como supervisores, ¿sí?
en cuáles debemos de intervenir. ¿Cuál es nuestro nivel de riesgo? Puede ser un nivel nulo, puede ser un riesgo bajo, puede ser diferentes escalas de riesgo, ¿verdad? Entonces la norma nos establece una guía para poder analizar lo que hayamos obtenido de respuestas en nuestros cuestionarios que les tenemos que aplicar a nuestros trabajadores. Entonces nos establece los elementos también de cómo calificar esos cuestionarios y cuál va a ser la interpretación de esos cuestionarios. Por eso esa etapa de análisis, pues también nos la establece la norma a través de guías de referencia, ¿sale? Escalas de medición y demás, y de formas de interpretar esta, estos cuestionarios, estos resultados de los cuestionarios, ¿no? Para que a su vez, cuando tengamos nuestro análisis de datos, nuestro análisis de la información, pues podamos tomar decisiones para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de psico, hablamos de psique, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestra psicología, nuestra mente, nuestra percepción, ¿verdad? Y lo que hemos vivido como personas, ¿no? Que al final de cuentas repercute en cómo nos dirigimos en nuestro trabajo y cómo estamos nosotros interrelacionándonos con los diferentes personas y actores de nuestra organización. Entonces tiene que ver totalmente con la mente, ¿verdad? Y también, pues obviamente, cuando hablamos de lo social, lo psicosocial, hablamos de la gente, ¿sí? Entonces, de los trabajadores, hablamos de los trabajadores. Entonces, son todos aquellos riesgos o posibilidades que tenemos de algo negativo, de estar ocurriendo algo negativo, o que ocurrió algo negativo y nos está afectando en la psique de las personas, de lo social, de la gente, de los empleados y trabajadores, ¿no? Y también prevenir los factores de riesgo y violencia laboral. Entonces, estos elementos se pueden ir agravando, estos factores de riesgo se pueden ir agravando a tal grado que pueden llegar a tener repercusiones de manera o que se pueden traducir en violencia laboral o que inclusive hay gente en los cuestionarios de la identificación de los riesgos que ya sufrió violencia laboral, ¿sale? Entonces es muy necesario y es obligatorio poder aplicar o deber aplicar estos cuestionarios para justamente detectar quienes han sufrido violencia laboral o están en un nivel de riesgo psicosocial importante que debamos prevenir, ¿sí? Entonces, muy importante esta norma, en el punto número 2, ¿qué busca esta norma? Fomentar un entorno organizacional favorable, obligando a los patrones y jefes a poner en práctica ciertas medidas enfocadas al bienestar integral de sus trabajadores. Entonces, es un objetivo muy importante y muy bueno porque justamente lo que se quiere en cualquier organización es generar una cultura de trabajo, de un buen ambiente laboral, de un buen clima laboral, ¿verdad? De una buena comunicación, de una comunicación asertiva, de cero violencia. Entonces, el número 2 es algo muy bueno de la norma que viene intrínseco en las mejores prácticas de la gestión de una empresa. O sea, básicamente esto es algo que ya nos están normando desde hace, pues ya desde el 2019, ¿verdad? Nos están exigiendo esta parte, obligando a aplicar esta norma, pero que no debería de ser una respuesta reactiva de las empresas porque nos están obligando a tenerla, sino que esto ha sido parte de una mejor práctica de hace muchas décadas en en la forma de administrar una empresa y al talento humano, al recurso humano. Es una mejor práctica, o sea, es algo que se debe hacer si tienes una empresa, ¿sí? O sea, de que evites los riesgos psicosociales, la violencia laboral, que fomentes un entorno laboral favorable, ¿verdad? Eso es una mejor práctica. Sin embargo, como mexicanos y como empresas, no nada más estigmatizar al mexicano, sino yo te diría que cualquier tipo de empresa, esto lo sabe que se debe de hacer
se debe de fomentar, se deben de evitar este tipo de riesgos o mitigar. Sin embargo, cuando ya es una cosa obligatoria, cuando ya es un elemento normativo, pues entonces ya es cuando la mayoría de las empresas tomamos cartas en el asunto y lo hacemos. ¿Sí? Si bien es cierto, es una buena práctica, pues, la realidad es que no somos tan proactivos, ¿verdad? No somos tan emprendedores en ese tema de vamos a fomentar un entorno laboral favorable, vamos a evitar riesgos de este tipo, vamos a tratar bien a la gente. Estoy viendo que hay violencia laboral, pero me hago como de la vista gorda, ¿verdad? Y digo, ya un día va a cambiar esto. Pues no. O sea, tenemos que ser más proactivos en ese sentido. Sin embargo, ahora, pues ya no está a expensas de la proactividad del empresario, del supervisor, del jefe de cierto grupo de personas, ¿no? De subordinados, sino que ahora es una obligación. Entonces, ya estamos orillados a sí o sí aplicar la identificación y la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Y a fomentar el ambiente de trabajo, el entorno laboral favorable, ¿no? El entorno organizacional favorable, ¿no? Ya iremos viendo cómo se va desglosando cada una de estas obligaciones, ¿verdad? Para qué centros de trabajo sí se aplica y para qué centros de trabajo no aplica, ¿no? Entonces lo vamos a ver porque la norma lo divide, como lo están viendo acá, del lado derecho abajo, las obligaciones diferenciadas, ¿no? Justamente. Entonces, la norma divide centros de trabajo o obligaciones de empresas o centros de trabajo de hasta 15 personas. Entonces, naturalmente que a esas empresas de 15 personas o centros de trabajo, sucursales de menos de 15 personas, pues la normativa va a ser más leve en cuanto a la obligación que se tiene de estos dos puntos, ¿no? De identificar, analizar, prevenir y fomentar el entorno organizacional favorable, ¿no? Entonces, imagínense hacer todo esto para una empresa de 15 personas o menos, ¿no? Para 5 personas, ¿no? Bueno, sería demasiada exigencia para una empresa de ese tamaño. Entonces, el siguiente nivel es el mediano que viene siendo de 16 a 50 trabajadores o personas, ¿verdad? Eh, pues las obligaciones serán medianamente más fuertes, ¿no? Ya no van a ser las mismas que a las de 15 personas. Se le va a exigir más a la de 16 a 50 personas. Y el tercer nivel de tamaño, pues es la de 50 personas o más. Las demás 51 personas o más, ¿verdad? De trabajadores o de personas en el centro de trabajo. Ya se les va a exigir mucha mayor nivel de exigencia o de obligación, valga la redundancia, ¿no? Eh, bueno, ¿cuándo empezó esta, esta norma a tener pues vigencia, ¿no? Las obligaciones del patrón tuvieron una entrada gradual, poco a poco se fue introduciendo esta norma y aplicándose y exigiéndose esta norma, iniciando el 23 de octubre de 2019 y actualmente la totalidad de obligaciones ya son auditables. Es decir, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede mandar a personas a revisar que estemos nosotros aplicando esta norma, ¿no? Hay ciertas cuestiones que también nosotros deberíamos estar auditando sin necesidad de que ellos tengan que venir a revisar y a inspeccionar. Naturalmente que al ser obligatoria, tiene que ver también, o toda obligación, pues también trae consigo el incumplimiento, pues una multa, ¿verdad? Pues debemos de estar dispuestos también, o, ¿verdad? En el conocimiento de que el no aplicar esta norma, pues conllevaría la imputación de una multa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas que incumplan con lo estipulado en esta norma a partir del 2020 tendrán multas que van desde 250 a 5,000 UMAS, es decir, entre unos 28,285 pesos hasta 565,700 pesos, ¿no? Entonces, bueno, números cerrados, unos 30,000, puede ir de unos 30,000 pesos a unos 600,000 pesos, ¿no? La multa de este tipo de incumplimiento. Entonces, ¿hacia dónde se orienta? Hacia una estricta prevención, ¿sí?
se orienta hacia una prevención de este tipo de riesgos, ¿va? Y acuérdense, va a aplicar a todos los centros de trabajo en el territorio nacional, a todos los centros de trabajo. Eh, en cualquier lado que te encuentres, tú pusiste un negocio, hay una empresa, hay una bodega, hay un almacén, hay una fábrica, hay una tiendita, es una estética, es una oficina, es lo que tú quieras. Cualquier empresa, negocio que implique tener un trabajador ahí, le es obligatorio aplicar la norma 035, ¿verdad? Pero recuerden que va a diferenciarse las obligaciones dependiendo del tamaño que se tenga, ¿no? Bueno, ahorita voy a decir, por qué digo que es estrictamente prevención? Porque hay unas cosas que no está en el campo de aplicación de la norma 035, es estrictamente prevención, ¿va? De riesgos psicosociales y violencia laboral. Bueno, ¿por qué nace la norma 035? En el 2013, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señaló que algunos riesgos tradicionales se habían reducido por el adelanto tecnológico y la normatividad existente. Sin embargo, comenzaban a surgir unas nuevas enfermedades profesionales, ¿sí? Que iban a la alza y para las cuales no existía normatividad. Entre los riesgos emergentes se incluía el carácter psicosocial, los de carácter psicosocial, ¿sí? Entonces, es muy importante. La entrada de la tecnología, pues hace que haya menos trabajo, pues digamos, de menor esfuerzo físico, como lo vimos en la revolución industrial, ¿no? Entonces las máquinas vinieron a hacer trabajo, entraron para hacer trabajo del ser humano, ¿no? Entonces, esta carga física que tradicionalmente aplicaba, que la debía desarrollar, pues el único fuerza de trabajo, ¿verdad? Que era la persona, pues naturalmente que hubo menos esfuerzo físico, menos accidentes, menos riesgos de este tipo físico, ¿verdad? O riesgo laboral, pero fueron surgiendo otro tipo de riesgos, otro tipo de enfermedades, otro tipo de factores negativos que podían afectar al trabajador o a las personas. En este caso, en esta era de la información y en esta era de la tecnología, pues naturalmente con la entrada de la inteligencia artificial, con la entrada de tecnologías, ¿verdad? Computacionales, sobre todo, pues hay menos esfuerzo de ciertos tipos, pero empiezan a surgir otro tipo de males en las personas, ¿sí? Que tienen que ver más con lo psicológico y social, ¿sí? Entonces, en 2016, nuevamente la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer información sobre los factores de riesgo psicosocial. Le podríamos estar llamando los FRP, factores de riesgo psicosocial, y afirmó que era un problema global que afecta a todas las profesiones, ¿no? Y a todos los trabajadores, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, como nuestro país querido, colocando al centro de trabajo como una fuente importante de riesgos psicosociales, ¿sí? Y al mismo tiempo el mejor lugar para prevenirlos, porque naturalmente que donde estamos más tiempo en nuestra vida, donde pasamos más tiempo de nuestro día, en el trabajo, ¿no? Entonces, donde más riesgos hay y donde más es mejor, perdón, prevenir los riesgos. Es un mejor lugar, es el idóneo. Y actuar sobre ellos con el fin de proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. Es así que en el 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, impulsó un proyecto de norma con el fin de identificar, fíjense, en el año 2016, ¿verdad? Cuando todavía las cosas, había proactividad en este tipo de cosas, ¿verdad? En la norma con el fin de identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, con el objetivo de incentivar empleos de calidad y una cultura de prevención en México. Mm. Y chéquense esta estadística, estos datos.
El estrés laboral afecta gravemente a las empresas mexicanas y a sus trabajadores. El 75% de los mexicanos padecemos de estrés laboral. El 75% de la planta de trabajadores registrados en México sufre de estrés laboral, padece de estrés laboral, superando a China con el 73% que tiene China y 59% de Estados Unidos. Para que nada más te des una idea. Y eso que hay mucho trabajador informal. ¿Te das cuenta? El nivel de porcentaje, o sea, es descomunal. Estamos hablando de que de 100 personas, 75 trabajadores están padeciendo estrés laboral. Es para llamar la atención. O sea, si esto a ti no te llama la atención, es que algo tenemos que hacer en nuestro centro de trabajo. Algo tenemos que hacer, ¿qué es? Aplicar la norma. O sea, no hay mayor ciencia aquí. Hay que aplicar la norma para saber qué niveles de riesgo psicosocial estamos teniendo para poderlo analizar y prevenir. Y en su caso habrá gente que ya está dañada, ¿verdad? Que ya ha sufrido acontecimientos traumáticos severos, que están ya traumatizados por algo que vieron, que sufrieron, vieron cómo estaban asaltando, vieron cómo estaban entrando a la oficina, vieron cómo un trabajador le pegaba a otro, vieron cómo se accidentó un trabajador, se accidentó un trabajador él mismo, ¿verdad? Violentaron a una persona allá dentro del centro de trabajo, lo que sea, lo hayas sufrido o lo hayas visto, lo hayas presenciado, eso ya es un evento, es un acontecimiento traumático severo que necesita de tratamiento profesional, necesita de tratamiento profesional. Entonces, el gobierno de aquellos entonces, de los 2016, ¿verdad? Pues se pone manos a la obra para prevenir estas cosas tan importantes, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué debemos de hacer? Detectar a estas personas y canalizarlas por lo menos dar seguimiento de que haya sido canalizada esta persona para ver, para tener un tratamiento profesional, psicológico, ¿sale? Médico, clínico, se le llama tratamiento clínico, ¿no? Atención clínica, ¿no? Entonces es muy importante esta parte. ¿Por qué nace esta norma? Nace a raíz de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Que detectó desde hace años que la salud mental de los trabajadores se ve fuertemente afectada por la calidad del centro de trabajo donde labora. Durante años en México hemos llevado la delantera como el país que más alto tiene el índice de estrés laboral en 2019. Ascendió al primer lugar. Y claro, pues es de esperarse, ¿no? Somos de los países que más horas trabaja, ¿se acuerda? El de más largas jornadas de trabajo. Y varios estudios han encontrado una muy alta correlación entre la cantidad de horas laboradas y el bienestar emocional de las personas, porque no tiene un equilibrio entre lo personal y lo laboral. Eso es uno de los factores de riesgo. Ese es. Entre otros, ¿eh? Entre otros muchos. Pero uno de esos es, me la vivo en el trabajo. Otro de ellos es, ¿qué tanta presión tengo en el trabajo? ¿Qué tanta carga de trabajo tengo en mi chamba, ¿no? ¿Qué tan bueno soy que todo me encargan a mí? ¿Qué tan bueno soy que todo me encargan a mí? ¿Qué tan malos son los otros o qué tan astutos son los otros que se ve que no hacen nada, que no saben nada? Y entonces ellos no tienen cargas de trabajo, pero al que es buenazo, le dejan la chamba que hacer. Y es el que se tiene que fletar y se tiene que quedar más tiempo trabajando. Entonces es el que se va a estar expuesto al factor de riesgo psicosocial más fuertemente. Entonces eres buenísimo, pero estás totalmente arriesgado, ¿no? A ver, quiero ver cuántas personas somos. Ah, pues no somos tantísimas, y eso que el tema está buenísimo, ¿eh? Pero bueno. Entonces,
es así que la Secretaría del Trabajo comenzó con el desarrollo de esta norma. Cabe mencionar que también muchos otros países cuentan con normas similares, como en el caso de España, Chile, Canadá, Australia y bueno, Europa, ¿no? Bueno, esta norma es complementaria a otras normas, ¿verdad? A la norma 019 para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. O sea que, ¿quién debería de hacer, sobre todo en centros de trabajo de 16 a 50 personas o de 50 para arriba, en los niveles medio y alto, digamos, de aplicación de esta norma? eh, pues hay que implementar una comisión, un comité de seguridad e higiene de la empresa, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que justamente aplique la norma, identifique, analice y prevenga los riesgos psicosociales y promueva un entorno organizacional favorable. Sí. Entonces, ¿quién debería de ser? Pues un comité especializado dentro de la empresa. Entonces, esta norma es complementaria a la norma 019 para la constitución de esta comisión. La norma 030 tiene que ver con servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Y muy parecido a lo que estamos viendo en la norma 035. Y también con esta norma mexicana, que es para la igualdad laboral y no discriminación, ¿va? Y la no discriminación. Entonces, recuérdense que es, cuando hablamos de norma, hablamos de norma oficial mexicana, hablamos de obligación legal. Representa también una oportunidad para construir una cultura laboral orientada a la salud de las personas y que genera productividad. O sea, que es un ganar-ganar, ¿no? Bueno, o sea, es una obligación, o sea, es ganar-ganar desde el punto de vista del trabajador y del empleador o del supervisor, ¿no? O sea, desde el punto de vista del patrón y el trabajador, es un ganar-ganar. Los dos van a ganar, los dos van a ganar. ¿Por qué? Porque el trabajador, ¿qué va a ganar? Un entorno organizacional favorable donde trabajar, ¿no? O sea, es un ganar para él, porque va a sentirse mejor, porque se va a prevenir, se va a prever, se va a evitar la parte de violencia laboral, de prever riesgos psicosociales. Entonces va a ser un ambiente laboral mejor en el que se va a poder desarrollar el trabajador. Y eso, el trabajador va a sentirse feliz, contento en donde va a trabajar. Y eso tiene que repercutir en qué, en mayor productividad. ¿Y ese cuál es el beneficio del ganar-ganar? El ganar del patrón, el ganar del supervisor, el ganar del jefe. Porque voy a aplicarte esto que me es obligatorio, tú te vas a sentir mejor y tú vas a trabajar mejor en favor de ti como persona y en favor del grupo de las personas que estamos trabajando aquí, de la empresa. O sea, realmente por eso digo que es una mejor práctica que hoy se vuelve, o sea, en materia de gestión, de mejores prácticas de gestión de talento humano, hoy se vuelve una obligación, pero es un ganar-ganar, ¿vale? Ahora, acuérdate que como es obligación, hay multas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre una mejor práctica y una obligación, ¿sí? Entonces, como pueden ver, no es una disposición nueva, ya el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo lo contemplaba desde 2014. El artículo 43 respecto a los factores de riesgo psicosocial y el artículo 55 para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. La norma está alineada a este reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo y está alineado a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿cómo está desarrollada o qué significa la nomenclatura, no? La nomenclatura NOM 035 STPS 2018. NOM significa norma oficial mexicana, que son regulaciones técnicas cuya observancia es obligatoria. 035, pues no es otra cosa más que el número de la norma. ¿Sí? ¿En qué número va? Cada norma tiene fines y objetivos diferentes. STPS, pues tiene que ver con la dependencia, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue emitida por ellos. Y el 2018 es el año de publicación. Fue emitida en el año 2018, pero entró en vigor el 23 de octubre de 2019. Y fue una entrada gradual, acuérdense. Desde el 2019 al 2020, ya todo mundo tiene que estar aplicando la norma oficial mexicana 035.
Bueno, las consecuencias del estrés laboral en los trabajadores. Les voy a dar algunos datos, algunos números en 2025. Fíjense qué interesantes datos, ¿eh? Fíjense nada más, compañeritos. Fíjense. 46% de los trabajadores en México afirmó que el estrés prolongado en sus lugares de trabajo ha afectado negativamente su salud. 46% ya lo identificó, que el estrés prolongado afecta negativamente su salud. O sea, ¿su salud de qué? Física inclusive, ¿va? Pues toda lo psique, toda la psique, todo lo psicológico viene a afectar también nuestros órganos. Entonces, 46% ya identificó que fue por estrés que se enfermaron de algo físicamente. 4 de cada 10 personas ha experimentado episodios de estrés que han derivado en malestar físico y mental. Tan solo el 9% comentó no haber experimentado ningún tipo de estrés relacionado al trabajo. O sea, el 9% vive feliz, como que no está en este mundo, vive en Narnia, ¿verdad? En otro mundo, pues, o sea, abren una puerta y ya apareció en otro mundo, en una realidad virtual, ¿verdad? Más del 40% de los empleados, digo, qué bueno, pero es que el problema es que es muy poca gente, solo el 9%. Debería ser al revés. El 90% de las personas debería de estar contenta y sin ningún problema en su lugar de trabajo. Y el 10% a lo mejor ahí, como exagerando, pues ha sufrido algo, ¿verdad? Pero es al revés. O sea, estamos demasiado grave en esta parte de las consecuencias del estrés laboral en los trabajadores mexicanos. Más del 40% de los trabajadores que realizan trabajo de oficina afirman sentirse exhaustos y con problemas de agotamiento. Esto no te vuela la cabeza porque los tiempos han cambiado tanto, ¿verdad? Antes de la revolución industrial, imagínense qué estaba pasando. Pues que el estrés, bueno, no estrés, la carga de trabajo, las enfermedades, los accidentes, los riesgos laborales, pues tenían que ver con el físico, con el esfuerzo físico, ¿verdad? Luego cambia a relacionarnos con el esfuerzo laboral para optimizar una empresa, para maximizar los resultados de una empresa, de una organización, etcétera, ¿no? Entonces, ahora cambia el esquema, ahora ya el esfuerzo es mental, ahora el esfuerzo es mental. Y ahora es peor porque la tecnología está tan agudizada en su innovación de todos los días, porque todos los días ves una nueva inteligencia artificial. Ahora hay una nueva que hace esto, ahora hay otra nueva que genera audio, ahora hay otra nueva que genera video, ahora hay otra nueva que genera reportes, ahora hay otra nueva que genera no sé qué, ahora ya hablan contigo, ahora ya es un asistente virtual perfecto y te contestan los correos y es impresionante. Todos los días hay algo nuevo, todos los días hay algo nuevo, todos los días, ¿sí? Entonces, más del 40% de los empleados que ya no hacen un esfuerzo físico porque están en una oficina, se sienten exhaustos no por el esfuerzo físico, están agotados no por el esfuerzo físico. Increíble, ¿no? Y es impresionante. Entonces, estar aquí en la oficina es estresante. No tengo luz, ¿verdad? No puedo ver hacia el cielo, ¿verdad? Estoy encerrado, no hay ventanas, estoy con el aire acondicionado nada más, no hay espacios abiertos, no sé qué, papi, pim, pum, pum, pa. La silla está incómoda, ya me siento incómodo, ya no sé qué, la pantalla, mis lentes me están lastimando los ojos. Hay 8,000 factores que pueden detonar en un riesgo psicosocial, ¿de verdad? Entonces, hoy se sienten agotados. Está reducido este elemento de de estos datos a que el 40% está agotado.
se siente exhausto. Y eso que trabaja en oficina. ¿De dónde viene ese agotamiento? De la psique, no de lo físico. Normalmente es de la psique, ¿sí? Que puede haber, que se pudo haber detonado por el físico, por supuesto. Solo me voy a adentrar en el tema que está ahí, ¿vale? 40% se siente exhausto y agotado. Luego hay que ver las causas. 47% de los equipos de trabajo sostiene que el estrés laboral está afectando su bienestar emocional, y es la principal causa de los problemas en este ámbito. Mientras tanto, 7 de cada 10, 70% de personas afirma que su situación financiera les impide invertir en su bienestar general. No, pues es que haz ejercicio, pues inscríbete al gimnasio, pues haz karate, haz kung fu, vete a hacer esto, vete a hacer el otro, cómprate una bici, inscríbete a un equipo de fútbol. Todo eso cuesta. Oye, no, pues es que no me puedo inscribir al gimnasio, pero voy a poner unas máquinas ahí en mi casa. Pero no tengo dinero. O sea, el problema financiero, el 70% de las personas tiene un problema económico que le impide invertir en su bienestar general. Oye, vete a distraer, pues vete ahí al barcito, vete al parque, vete al Six Flags, vete a la playa, vete al cine. Puta, una entradita al cine hoy, ¿cuánto cuesta? Pues hay que hacer un picnic por unos sandwichitos para que salga barato, ¿no? Porque hoy te fumas y dependiendo cuántos dependientes económicos tengas, te fumas una lana en una salidita, ¿eh? Una lana. Y familias chiquitas, no te estoy hablando de las de antes, de ocho hijos, no, no. Te estoy hablando de que tienes dos hijos, un hijo y te chutas en una salida, pues una lana, pues. Ni se te ocurra ir a comer tacos, ni se te ocurra también en ese mismo día ir al cine, ir al parque, porque ya son helados, son palomitas, eh, ir a los taquitos, ¿verdad? Y no a los del pata, sino a los de la esquina. Puta, no. Olvídate. Para mi bienestar general, tuve que invertir 2,000 pesos, brother, en mediodía. Oye, si estás en un problema financiero, está terrible. O sea, la verdad es que está grave, ¿no? El estrés laboral es la causa más común del deterioro del bienestar emocional entre los trabajadores en pleno desarrollo de su carrera profesional de cualquier segmento de edad. El estrés laboral, fíjate, deteriora el bienestar emocional de cualquier segmento de edad. El 54% de la generación Z, el 49% de los millennials, que ahí estoy yo todavía, ¿verdad? Yo soy de esos. Y el 48% de la generación X. La excepción serían los baby boomers, a quienes les abruma más la inflación. Sí, sí, el panorama del bienestar Waterhouse dio estos datos, ¿no? Entonces, Dios mío, sí, datos impactantes, ¿verdad? 53% de los colaboradores comenta que el estrés y la ansiedad relacionada al trabajo afecta su calidad de sueño. Esto es un factor de riesgo psicosocial. Calidad de sueño. O sea, si ya estás dejando de dormir y estamos en un riesgo psicosocial y necesitas ser tratado, ¿va? La ansiedad, el estrés que te deja, que no puedas dormir, es un problema serio, es muy serio. El 53% de los colaboradores comenta que ese estrés y la ansiedad está afectando su sueño. Ahora, el estrés laboral le cuesta a las empresas entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año. Dato de la Organización Internacional del Trabajo. Para hacer tratamientos, porque no trabajaron, porque faltaron, porque llegan tarde, porque no están produciendo correctamente, porque hay que invertir en esto, hay que invertir en otro, hay que invertir en un programa de esto, del otro, de aquello.
Entonces el estrés es es un riesgo demasiado agudo. El estrés, burnout y moving o mobbing como principales consecuencias de los factores de riesgo social. ¿Qué es el burnout? A ver, yo les voy a dejar participar porque se me hace que ya se me están durmiendo ahí, ¿verdad? ¿Qué es el burnout? Con sus propias palabras, no lo lean ahí. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien que haya escuchado qué es el burnout? ¿Lo ha sufrido? ¿Ha visto cómo lo sufre alguien? ¿El moving? A ver, ¿nadie? Con audio, ¿eh? En el chat no, porque no puedo leerlo. O sea, sí puedo leerlo, pero quiero que participen de voz. Hola. Hola, Sí, buenos días, Ana. buenos días. Es el agotamiento tanto físico como mental que nos causa cualquier actividad Ujú. que está en exceso y está fuera de nuestro control, obvio. ¿Y cuándo decimos, Ana, que ya estás en un burnout, que ya, o sea, el burnout, ¿cómo lo podríamos traducir en español? Eh, Pues cuando la carga, vamos a hablar de lo laboral, ya la carga de trabajo está muy avanzada y nosotros no desembocamos ese estrés, esa, esa carga como tal y la dirigimos a otra cosa que es nuestro bienestar emocional. Ok. Digamos que sería, Ana, como explotar. Exacto, como una olla express. Exacto. Cuando ya explotó la olla express, cuando ya no puede más. Así Ese es el es, burnout, es el quemarse, ¿no? El encenderse. ¡Pum! Explotó la bomba. De tanto que estuvo guardando, pudo haber sido silencioso o no, explotó y se enfermó, ¿no? es correcto. Y entonces, puede derivar todo este tipo de presiones y este tipo de ansiedades en explotar y puede afectar, pues, a nuestros seres queridos, a nuestro entorno laboral, a un vecino, ¿verdad? En la calle, aunque no sea nuestro conocido o algo así, pues podemos ir a chocar el carro contra otro y vámonos, ¿no? Porque ya estoy tan harto que no puedo más y exploto. Ese es el burnout. Ese es el burnout. Sí, gracias, Ana. Fíjate aquí lo que nos dice la definición del burnout. Ese estado de agotamiento mental, físico y emocional causado por el estrés prolongado, demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Síntomas: agotamiento extremo, despersonalización, no me interesa nada, bajo rendimiento, factores de riesgo. ¿Qué lo está provocando? Sobrecargas de trabajo, perfeccionismos, ambientes tóxicos, ambientes tóxicos, y el impacto pues te va a afectar a la salud emocional, física y a las relaciones interpersonales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre burnout y el estrés? El burnout es una sensación de estar fuera de lugar. La disminución, bueno, estas son las diferencias. La disminución de las emociones provoca un sentimiento de abandono, despersonalización, ¿verdad? Desmotivación y menos esperanza puede conducir a la depresión. El daño primario es emocional, siempre es negativo. Ahora, en el caso del estrés, hay personas, de hecho voy a empezar desde abajo, hay personas, yo soy uno de esos, yo como que soy de los que trabaja mejor bajo estrés, bajo presión. No debería de ser porque es muy reactivo, es demasiado reactivo eso, no es tan propositivo porque si tú te organizas bien tu tiempo y demás, tú puedes mejorar tu rendimiento, puedes optimizar tu trabajo si te administras correctamente en el tiempo, pero a veces dejamos todo al final o hay una presión externa o del mismo patrón, del mismo jefe que hace que trabajes mejor, ¿verdad?
Entonces, canalizas el estrés y lo focalizas hacia el trabajo, hacia la productividad, hacia la excelencia, no perfeccionismo, hacia la excelencia, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor no llegas a ese nivel de excelencia, pero entregas un excelente trabajo. Puedes incluso superar expectativas porque trabajaste bajo estrés, ¿verdad? Sí. Yo soy más, no porque tenga alguien que me presione, sino que yo soy más, menos organizado, ¿no? En temas de qué, del tiempo, ¿no? Entonces, tengo que entregar un trabajo el día 30 de noviembre y como es 20 de noviembre, pues todavía falta, hombre, espérate tantito. Yo soy de esos, ¿no? Más flojo, ¿no? Entonces, más confiado. Entonces, me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar. 24, 25, 26, digo, ah, 26 todavía, hombre, no, tú tranquilo. Y es un trabajo importante y lo que quieras, ¿no? 26, ya el 27 ya estoy con el estrés. Y estoy así como, no, es que si hubiera empezado el 20 de noviembre, hubiera podido hacer esta investigación, este análisis, este dato, no sé qué, entrevistar, hubiera hecho 28,000 cosas, pero como ya estoy a día 27, voy a hacer un excelente trabajo, pero no perfecto, ¿no? O sea, entonces es es lo normal en una persona, es la ley del menor esfuerzo también, ¿no? Entonces, pero bueno, no me quiero enclaustrar en este tema de que puede ser positivo a esos extremos como lo estoy explicando, pero sí definitivamente que el burnout es siempre negativo porque explotas, porque ya no puedes más, y el estrés, si lo focalizas correctamente, es positivo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, no debes de dejar que ese estrés se prolongue porque te va a afectar después, ¿sí? Entonces, tienes que tratar con ese estrés rápidamente, trabajar en lo que te está molestando en tu mente y en tu físico, en tu cuerpo, porque hasta los hombros empiezan aquí a endurecer, ¿verdad? El cuello ya empieza a tronar y no sé qué. Ya cuando estés con eso, pues, es porque tu mente está tan ocupada en lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo porque lo estás procrastinando, ¿no? Y procrastinas y procrastinas. ¿Qué quiere decir procrastinar? Lo dejas para después, para después, para después, para después, pero te genera una presión mental. Ya hazlo, ¿no? Yo estaba así como con el tema de las declaraciones fiscales, ¿no? O sea, brother, si ya lo tienes todo el día 3 de cada mes, ¿por qué te tienes que esperar al 16? O luego lo mandas a destiempo. Entonces, ¿por qué? Entonces yo a partir del año pasado, yo empecé a enviar todo eso en los 3, 4 primeros días. ¿Y sabes qué? Que todo el mes estoy relax. Porque solamente es un tema que tienes pendiente, que como no lo estás haciendo, te genera estrés, 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 absurdo y tonto. ¿Sí? Entonces, tienes que hacer rápido cuando te esté afectando mentalmente algo. Tienes que resolverlo, ¿no? Sí. Entonces, ahí les dejo todo lo que es, provoca hiperactividad, sufrimos de emociones con más intensidad, nos empezamos a fatigar físicamente, tenemos menos energía. Por eso es muy importante hacer ejercicio. Ya también estoy empezando 2 veces por lo menos a la semana, 2 veces a la semana, hacer ejercicio. Porque si es verdad que tu mente se va despejando, vas disfrutando más ese espacio para ti del ejercicio. Entonces, liberas tensión, toxicidad de tu cuerpo, ¿verdad? Toxinas. Y empiezas a generar satisfactores químicos, ¿verdad? Tu cuerpo empieza a generar satisfacción y te sientes mejor y te olvidas de las cosas tan absurdas. De veras que luego hay gente, yo soy de esos, o sea, hay algún tema ahí pendiente en mi mente que yo lo hago, yo le hago así con un mega problema en mi mente y era un problemita chiquitito que se resolvió de la nada, así, casi, casi, así.
mágicamente, bueno, no mágicamente, pero se resolvió o lo resolví bien fácil, ¿no? No, es que me van a decir, es que me van a hacer, es que me van a preguntar, es que me van a no sé qué. Y resulta que no pasó nada de lo que te habías hecho de historia. Es porque estamos desubicados mentalmente. Ese es el principal problema, la desubicación mental, el no tratar los temas hoy en día. Por eso estamos estresados, ¿sí? Bueno, regresamos al tema de la norma. Bueno, todos estos temas, pues los va a tratar la norma hasta cierto punto. Fíjense, aquí justamente va al alcance de la norma. La norma es un instrumento que permite la organización a la empresa identificar y analizar de forma general los factores de riesgo y evaluar el entorno organizacional en el que los trabajadores se desarrollan. Bueno, no, bueno, ¿qué no es el alcance de la norma? Requiere la participación de especialistas. No requiere de la participación de especialistas. O sea, no es que la norma te diga, tienes que contratar a un psicólogo, ¿verdad? Para que sea el administrador del talento humano de tu empresa. Y tienes que tener otro psicólogo para el tratamiento clínico de tus empleados. Y tienes que tener, ¿verdad? Un espacio para gimnasio y un espacio para una capilla de oración. Y no, o sea, no es que necesites especialistas, ¿verdad? Eh, Sino que tú mismo, con tus propias habilidades, con tus propios conocimientos, aplicas la norma, los cuestionarios, y si hay alguien que ha sufrido de algún acontecimiento traumático severo, tú no le vas a hacer la entrevista. Oye, pues platícame qué te pasó, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿cómo fue el accidente? A ver, ¿cómo fue que tus papis te trataban cuando eras niño? No, ¿verdad? Nosotros no somos los especialistas para eso. Hay que identificarlo en el cuestionario, evaluarlo y darle un seguimiento. Es decir, a ver, compañerito, usted sufrió acontecimiento traumático severo, lo vamos a dirigir al IMSS, al ISSSTE, al Hospital General o con un particular. Pin, muéstreme la cita y cuando vaya usted, me entrega que usted fue a la cita para yo cerciorarme de que usted sí se fue a tratar. Nada más, yo no soy el especialista, hay alguien fuera de mi centro de trabajo que lo va a hacer. Ahora, si tú como empresa vas a contratar especialistas, padrísimo, pero no es una exigencia, no es una exigencia. Es un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores. No lo es. No es un instrumento para evaluar la psicología de las personas. No, no lo es. ¿Sale? Bueno, no es un método para conocer variables psicológicas internas al individuo, personalidad, actitud, no es una prueba psicométrica, qué tan loco está este cuate. No, no es eso, no es eso. No se requiere de una verificación. Ajá. Aunque hay un apartado de que de que sí estamos llevando a cabo, hay una parte de validación de que sí estamos implementando la norma por parte de la Secretaría del Trabajo. Bueno, también tú puedes implementar la verificación, no hay ningún problema, ¿no? No se necesita certificar, no hay certificación para esto. No se necesita un curso de liderazgo, o sea, no. Sería, vaya, esto es como consecuencia de la aplicación de la norma, vendría a ser como una acción de prevención. ¿Qué? Ah, a lo mejor contratar a un especialista, a lo mejor eh, hacer la verificación de que estamos haciendo correctamente la aplicación de la norma, eh, dar seguimiento a los casos más graves, eh, mandar al de talento humano a certificarse en algún elemento, en programas del wellness, ¿verdad? O bienestar. Es que hoy usar la palabra bienestar, o sea, nos trae un estigma, ¿no? Pero no, o sea, programas wellness es un programa de una mejor práctica japonesa. Desde los años 70 para acá ya existe.
y que habla justamente de realizar acciones dentro del centro de trabajo que beneficien al empleado espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Las tres partes del ser, ¿verdad? Física, psicológica y espiritualmente. Entonces, desde los años 70 los japoneses ya lo están implementando y no hay ninguna normativa, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, allá no hay ninguna normativa desde los años 70. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen los japoneses? Bueno, instalan gimnasios, le dan comida gratis a sus empleados, pero comida sana, no gorditas, no sushito, grasoso, no nada de eso. O sea, agüita, bien, ¿verdad? Todo bien, frutitas, todo. No garnachas, ¿verdad? Y todas grasurdientas. Entonces, bueno, son acciones que van a ayudar a prevenir los riesgos, van a formar parte de la política de prevención de riesgos psicosocial, ¿sí? ¿Va? Pero no es que se trate en la norma que lo debas, este, no está directamente, explícitamente esta parte que está en rojo en la norma, ¿no? Ya lo puedes tomar tú como, este, como una acción preventiva, ¿no? Hacer un curso de liderazgo, comunicación eficaz, comunicación asertiva, ¿verdad? Habilidades blandas, toda esa parte, pues naturalmente que hay que hacerla, ¿no? Sí. Bueno, dentro de este mismo alcance, pues tiene que ver con la prevención. Tiene que ver con la prevención. Perdone usted ahí el error, el horror, ¿verdad? La prevención, los factores de riesgo con motivo en el ejercicio de trabajo. Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, el alcance, lo que trae enmarcado la normativa, nos va a decir cuáles son los factores de riesgo que debemos de considerar justamente para poderlos identificar. ¿De qué está sufriendo mis trabajadores? Mi trabajador, ¿de qué está sufriendo de todo esto? ¿Cuáles son esos factores? En el desarrollo de su trabajo puede encontrarse con cargas de trabajo excesivas, ¿no? Puede encontrarse con temas de control sobre su trabajo. ¿Qué tanto el empleado, los trabajadores, eh, están controlando su trabajo, están tomando decisiones sobre su trabajo? ¿Qué tanto se les toma en cuenta en el desarrollo de su trabajo, sus ideas, sus innovaciones? ¿Qué tanto se inmiscuye o tiene que ver con el control de su trabajo? ¿O solo es que recibe órdenes, recibe órdenes, recibe órdenes, recibe órdenes y nada más? Cuando a lo mejor es un trabajo que necesita de su propia iniciativa y su toma de decisión, pero hay un jefe que no lo deja tomar decisiones. Puede empezar a generar un factor de riesgo el no tener control sobre su trabajo. Ujú. Y quiero que me entiendan bien. Hay trabajos que requieren más, que obedezca, que se subordine y punto. Y hay trabajos que requiere de una proactividad. Entonces, imagínate ese trabajo que requiere más un esfuerzo eh, psicológico, mental, de innovación, de creatividad, de proactividad, de liderazgo, y que haya un jefe que no deje que haga todo eso, cuando en la propia descripción del trabajo está, o el objetivo del puesto de trabajo está todo esto, intrínseco. Pues el trabajador se va a sentir todo mal. Sí, puta, pues yo tenía que administrar esto, yo tenía que tomar esta decisión, yo tenía que analizar todo esto y no me dejan hacer nada. Eso es un factor de riesgo de trabajo. Psicosocial, perdón, no de riesgo de trabajo, psicosocial. Liderazgo y relaciones en el trabajo, ¿sí? Eso puede estar provocando un factor de riesgo psicosocial. La falta de liderazgo, la violencia laboral, ¿verdad? La falta de comunicación correcta, no me dices bien las cosas, ¿verdad? Yo por eso te entregué este reporte, porque pues tú me pides nada más un reporte X, pues yo te lo doy. Y luego viene si me regañas porque lo hice mal, porque...
Pues dime qué quieres, bien. O sea, tú explícame lo que quieres que yo haga. Tú explícame. Porque en la manera de que tú me pidas las cosas y que me expliques el objetivo de lo que quieres, no nada más es quiero el reporte. ¿Por qué? Porque soy tu jefe. No, pues entonces el liderazgo está por el suelo. El liderazgo está por el suelo. Hay que explicar por qué. Eso se llama comunicación asertiva y comunicación eficaz, en dar una orden. Y luego las relaciones laborales, las relaciones interpersonales, ¿no? En el trabajo. Se están peleando, están de violentos, están de tóxicos. Eso genera factor, eso es un factor de riesgo psicosocial. Y eso hay que prevenirlo, ¿no? Por eso está en verdecito. Hay que prevenir toda esta parte. Jornadas de trabajo superiores que están provocando que tú no tengas, ¿verdad? El equilibrio entre lo laboral y lo familiar o personal. O me quedo más trabajo, me están cargando el trabajo, no sé qué. Eso va a generar, eso es un factor de riesgo psicosocial que hay que prevenir. Jornadas de trabajo idóneas. Condiciones peligrosas e inseguras en el trabajo, en el ambiente de trabajo. Bueno, esto tiene que ver ya con lo físico, ¿no? Lo que les decía, estás encerrado, no hay luz, no hay ventanas, no corre el aire, no puedes ver el cielo azul, no puedes ver gente, estás en 1 metro por 1 metro cuadrado, en 1 metro cuadrado, ¿no? 2 metros cuadrados. Estás con el aire acondicionado ya no sirve, es una basura, ya está ahí, ya huele horrible, te estás enfermando. La silla, el escritorio, no sé qué, no tienes el equipo. Condiciones peligrosas e inseguras. Te tienes que ir en motocicleta a hacer unos cobros y no te dan casco. Vas en el carro todo hecho un destartalado, hay una carcacha ahí que huele a gasolina allá adentro, ¿no? No sirven los cinturones de seguridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes me entienden. La violencia laboral, por supuesto, la rotación de turnos, ¿sí? Entonces, imagínate la gente que trabaja en horario nocturno. Pues tienes que controlar esa parte de esas jornadas laborales nocturnas, ¿no? Todos los días, todas las noches, todas las noches, todas las noches. Oye, pues no sé cuánto se va a morir rápido, ¿no? Entonces, vean cómo todo esto de buenas prácticas se convirtió en una normativa obligatoria, ¿no? Entonces, consecuencias, estrés laboral, burnout, mobbing, problemas en la organización, efectos, trastornos, ansiedad, no orgánicos del sueño, vigilia, ¿sí? O sea que ya empiezas con temas de ansiedad y no empiezas a dormir ¿no? De hecho, en la parte de los cuestionarios se pregunta eso. ¿Has dejado de dormir? ¿Has sentido ansiedad? ¿Has presenciado un evento traumático? Etcétera, ¿no? Sí. Y aquí hay algunas definiciones, ya casi vamos a terminar. Centro de trabajo, en lugares o ¿qué es el centro de trabajo? Acuérdense que hay 3 tipos de centro de trabajo para esta norma. Los de menores de 15 personas, los de entre 15 hasta 50 y los mayores a 50 personas. Hay diferentes niveles o tamaños de centros de trabajo. ¿Qué es un centro de trabajo? Es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte, almacenamiento o prestación de servicios. O sea, cualquier lugar donde tengas para trabajar, pues, ¿no? En los que laboran una persona o más. ¿Sale? Medidas de prevención. Son aquellas acciones que se adoptan para prevenir o mitigar a los factores de riesgo psicosocial y en su caso para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darle seguimiento. Apoyo social. Las acciones para mejorar las relaciones sociales entre los trabajadores, perdón, en el centro de trabajo, en el trabajo, en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores superiores y subordinados. Algunos ejemplos de apoyo social, de medidas para constituir
un apoyo social práctico y oportuno en el lugar de trabajo son estas, miren. Afianzar la relación entre supervisores y trabajadores, propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores, fomentar las actividades culturales, el deporte y proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros. ¿Sí? Tienes que fomentar las relaciones laborales positivas con este tipo de actividades. ¿Va? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial? Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Bueno, aquí el punto 7.2 de la norma nos dice cuáles son los factores de riesgo psicosocial. Sí, el primero, vamos a tenerlo aquí, condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, que ya habíamos mencionado, cargas de trabajo cuando excedan la capacidad del trabajador, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo superiores a las de la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos sin periodos de recuperación y descanso, interferencia entre la relación del trabajo y la familia, y liderazgo y relaciones negativas en el trabajo. Esos son los riesgos psicosociales, factores de riesgo psicosocial. Bueno, hablando un poquito de las condiciones en el ambiente de trabajo, aunque ya lo expliqué, porque ya voy a terminar. Bueno, aquí lo van a tener ustedes, son factores físicos como ruido, iluminación, condiciones de temperatura y humedad, espacio físico de trabajo, vibraciones, radiaciones. Si yo me acuerdo aquí en mi oficina, hace 2 años empezaron a construir unas casas aquí atrás, y era una vibración tremenda para poder construir sus cimientos, ¿no? De hecho, nos removieron los cimientos, o sea, ¿sí? Bueno, entonces yo no podía trabajar. Imagínense una videoconferencia como esta, un curso, etcétera, pues no se podía porque estaba el ruidazo terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve que salir a hablar con ellos y casi a gritarles, ¿no? Violencia ahí, pero bueno. Factores biológicos. Porciones de materia viva presentes en el ámbito de trabajo como virus, bacterias, hongos. La famosísima humedad que te está ahí generando problemas, que ya tiene hongos, pues eso nos puede generar problemas biológicos. Factores químicos, sustancias y mezclas presentes en el ambiente de trabajo como gases, polvo, en suspensión, vapores. ¿Sí? Bueno, las cargas de trabajo, ¿cuáles pueden ser cuantitativamente? Mucha carga cuantitativa, mucha carga emocional de trabajo, cognitiva, mental, contradictorio, inconsistente, de responsabilidad. Dices, puta, o sea, es que, ¿por qué me están pidiendo esto? Es contradictorio con esto otro que tenemos por acá. Me están generando muchas responsabilidades, mucha cantidad, están sobrecargando mis emociones, ¿verdad? Porque me siento tan X o Y o Z. Me genera demasiado esfuerzo cognitivo, mental. Eso es una fuerte carga de trabajo. Y por otro lado, la falta de control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir, ¿sale? Y tomar decisiones en la relación de sus actividades. No influye, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te decía? La iniciativa, la autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. ¿Sí? No lo capacitas, no le das conocimiento, no lo dejas participar, no le dejas que tenga iniciativa, no le das autonomía, pues este amigo, aunque deba tomar el control sobre su trabajo, no puede porque no lo dejas o no le das las herramientas. ¿Qué habla la norma acerca de las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan a lo establecido en la ley? Bueno, pues la duración y el horario, jornadas extensas, rotación de turnos, hablamos de ausencia de pausas,
ausencia de descansos, medidas de prevención y proyección, que van a afectar a la salud, ¿vale? De hecho, nos habla también ahí de los temas de jornadas, en los cuestionarios de jornadas, y en la norma misma de jornadas nocturnas, ¿no? Interferencia en la relación de trabajo. Bueno, aquí un poquito más para atrás, en la jornada de trabajo, que no das ni descansos. Bueno, he tenido tantas empresas que capacitar en todos estos años, que luego me topo con empresas que nada les dan 20 minutos para poder comer. Pero eso sí, se van a rifar 9 o 10 horas de jornada laboral. Y luego vas a las oficinas y no hay luz y luego no pueden salir. Están todos presionados, no pueden salir ni a comprarse un gansito. O sea, es increíble. Viven súper estresados. Es increíble. De verdad que no son entornos organizacionales favorables. Mucha gente no tiene un entorno organizacional favorable, desgraciadamente. Pero no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Implementar la norma. El problema es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues, ¿cuándo ha ido a supervisarte de esto? Jamás. Y ahora menos con estas ondas que estamos viviendo de este gobierno. Bueno, interferencia en la relación trabajo-familia. Están ocupados en otras cosas, ¿no? Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales. ¿Sí? Entonces, si tú tienes que dejar de ir a una reunión, una fiesta, bueno, ya no hablemos de la Navidad, ya no puedes ir a la Navidad o al Año Nuevo, a la Noche Vieja, ¿verdad? No puedes festejar tu cumpleaños, el cumpleaños de tus hijos, de tu esposa, de tu mamá, ya no te digo tu abuelita, pero de tu mamá, de tu papá, porque tienes que ir a la oficina, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que ir a entregar no sé qué. Es un factor de riesgo psicosocial, punto. Pero no es una vez, o sea, no es que no, pues nada más fue la Navidad pasada. Pues tampoco manches, o sea, tampoco es de que hay que estar demandando ahí al patrón, ¿verdad? Toda esta norma, porque ese fue el paradigma. Esta norma, uy, no, hay que tratar con pincitas a los trabajadores ahora. Ya por cualquier cosa nos van a demandar. Y por eso los patrones hicieron bien de la vista gorda y no han aplicado esto. Pero cuando entren a ver lo que significa la norma, van a darse cuenta que no se trata de demandas nada más sí porque sí. No tiene nada que ver con demandas laborales, con la con conciliación y arbitraje. O sea, si ves lo que es el grosso de la norma, pues no tiene que ver con una denuncia laboral, tiene que ver con prevención de riesgos psicosociales. O sea, todo depende de cómo veamos las cosas, ¿no? Entonces, ahora, regresando al tema de la relación de trabajo-familia. Si nada más fue la semana pasada que no pudiste ir a tu cumpleaños y ya quieres denunciar al patrón, pues estamos locos, estás mal, o sea, necesitas un tratamiento psicosocial, psicológico. Pero realmente si tú dices, pues es que cada año es lo mismo y luego las navidades todas las veces es lo mismo y ya llevo 2, 3 veces que no puedo y luego me invitaron a una fiesta, no puedo ir porque tengo que estar en la oficina y es de tiro por viaje que me sucede esto en el año. Entonces hay un desequilibrio, hay una interferencia de tu trabajo con tu vida familiar y personal. Y eso es un factor de riesgo psicosocial. Punto. ¿Sale? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Tampoco seamos exagerados. Nada más no pude ir mi cumpleaños pasado y ya por eso vivo estrés laboral. Pues no. Ahora, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Los estilos de dirección. Las actitudes agresivas, impositivas, falta de claridad en lo que tienes que hacer, escaso reconocimiento, nulo reconocimiento. O sea, tienes una autoridad ahí, un dictador, ¿verdad? Que no te va a reconocer lo bueno. Y retroalimentación del desempeño.
No te dicen si estuvo bien, si estuvo mal. O sea, vives así como a ciegas, así como, puta, ya lo hice, pero nunca me dicen si lo hice bien o lo hice mal. Factor de riesgo psicosocial. Punto. Y luego, débil interacción con los compañeros. Falta de trabajo en equipo. Nulo apoyo social, que viene siendo el moving o mobbing, la violencia laboral, que es un comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo hacia un individuo en el ambiente de trabajo. Este acoso tiene como objetivo producir miedo, desprecio, desánimo en el trabajador hasta que renuncie o sea despedido. Ascendente, una persona con rango jerárquico superior en la organización es agredida por uno o varios subordinados. Lo quieren echar o está sufriendo de esta violencia horizontalmente. En esta categoría, las conductas de acoso pueden ser ejecutadas por un individuo de la misma jerarquía en el centro de trabajo, ¿no? O colegas, pues, de diferentes departamentos, pero jerárquicamente ahí, del mismo nivel. Y descendente, la víctima se encuentra en una relación de inferioridad jerárquica con el agresor. Hablamos de agresor en el móvil. Consecuencias: bajo rendimiento, baja autoestima, ambiente laboral hostil, aumento de la probabilidad de accidentes. Este, ¿Qué más? Problemas con la familia, pérdida de empleo, tensión nerviosa, estrés, depresión, suicidios, suicidios, ¿sí? O fallecimientos, ¿no? A lo mejor no te suicidas, pero hay fallecimientos, hay fallecimientos. Una vez estaba yendo a hacer una consultoría a una empresa allá en Nuevo León, este, y me dice, no, es que esta persona, una gerente de operaciones, no, es una gerente de operaciones terrible, es terrible, ¿no? Su actitud de violencia y de acoso es impresionante. Y sí me di cuenta, porque cuando llegué me dijo, ¿y usted quién es? ¿Y qué hace aquí? Y yo, "Es que, pues es la primera vez que nos vemos y ya me estás tratando así, como que, ¿qué onda, no? Si nada más llegué y me metí aquí a la oficina para poder pedir información y preguntar por el gerente general, nada más, ¿no? Entonces una persona demasiado agresiva y cuando llevo 2, 3 días ahí, me dice el gerente general, oye, necesito hablar contigo ya después de toda la jornada laboral. ¿Puedes hablar conmigo? Sí, claro, vamos a hablar. Salimos todo. Me dice, mira, te voy a platicar. Aquí en confianza. Dice, mira, esta gerente de operaciones, hasta yo le tengo miedo. Hasta yo le tengo miedo. Y le digo, ¿por qué? Me sacó de onda, ¿eh? Porque siendo gerente general y luego tenerle miedo a un subordinado, justamente es ese, ¿no? Sí. Una persona de rango mayor es agredida por un subordinado. Y me empezó a decir por qué le tenía miedo. Y dice, para acabar pronto la historia, me dijo, un miembro del equipo subordinado, no directo de ella, como 3 niveles más abajo, se murió. Le digo, ¿por qué? Porque le tenía tanto miedo a esta persona que no pedía permiso para ir al baño. Y cuando estuvo hospitalizada, muy grave, dijeron, ¿y por qué? Mira, estás mala de esto y de esto y de eso. ¿Por qué no fuiste al baño? Porque me daba miedo pedir permiso para ir al baño. Y falleció esa muchacha. Falleció la muchacha. Y yo dije, ¿y por qué coños sigue estando esta persona aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la dejas? Le tengo miedo. No la puedo despedir, me da miedo. Puta, pues ya nos va a amenazar a todos aquí. Es que tiene una pistola, un machete o qué. Le dije, bueno, mira, tenemos que encontrar la estrategia para despedirla. Porque dejarla aquí, llevas un muerto. ¿Cuántos depresivos tienes? ¿Cuántos con pensamiento suicida tendrás? Hay que aplicar la norma 035. Sí.
Entonces está cañón, compañeros. Sí. Ahora, fíjate, aquí les voy a dejar esto, tómenle fotitos si ustedes gustan. Este, cuáles son los elementos que generan un mobbing. Ujú. Realmente aquí la norma no habla de violencia sexual, de acoso sexual, ¿sale? Pero bueno, puede derivar en alguno de ellos. Eh, ¿Y por qué no habla la norma 035 de violencia sexual o acoso sexual? Porque eso es otro tema ya inclusive de carácter penal, no es un carácter laboral. O sea, eso es una violación persona a persona de carácter penal. No es laboral, pues, ¿no? ¿Va? Ok. Bueno, los acontecimientos traumáticos severos, ya termino, son 3 diapositivas. Es aquel experimentado durante o con motivo de trabajo que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que pueda generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o para quien lo presencia, como que explosiones, derrumbes, incendios, accidentes, asaltos, secuestros. Si tú lo sufriste o lo viste, tienes un acontecimiento traumático severo y debes de ser tratado clínicamente. ¿Qué es el entorno organizacional favorable? Es en aquel en que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa, la formación para la adecuada realización de sus trabajadores, de sus tareas, perdón, o sea, capacitación, la definición precisa de lo que tiene que hacer, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, las jornadas laborales respetando la Ley Federal del Trabajo, la evaluación y el reconocimiento del desempeño, la participación proactiva y comunicación entre los trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Establecer una política de prevención de riesgos psicosociales, adoptar las medidas para prevenir los riesgos psicosociales y promover un entorno organizacional favorable. Atender las prácticas opuestas al tema de la violencia laboral, o del entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Identificar a los trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático severo y canalizarlos para su atención y difundir y proporcionar información sobre la norma a los trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Aplicar las medidas, portarse bien, acudir a los centros médicos para hacerse los diagnósticos médicos pertinentes y los tratamientos médicos pertinentes y asistir a los eventos de capacitación como este y a los que vayan a contratarme, ¿verdad? Avisar por escrito haber presenciado o sufrido un evento traumático severo directamente al patrón. Informar sobre prácticas opuestas al ambiente laboral, al ambiente organizacional favorable y actos que estén provocando violencia laboral. Y colaborar en la detección de los riesgos psicosociales y en la evaluación de él. O sea, contestar los cuestionarios y todo esto. Entonces, ya les había hablado de los beneficios de implementar esta norma, ¿no? Con esto cierro. Son todos estos beneficios. Mayor productividad, evitar las multas, generar una identidad del trabajador con su empresa, mejorar los niveles de rotación, ¿verdad? O sea, menor rotación, mejor retención del talento, trabajadores eficientes en actividades específicas, mejor clima laboral, un mejor ambiente de trabajo, trabajo en equipo, menos ausentismo y una mejor reputación de tus trabajadores para con tu empresa. Se van a sentir más felices y van a querer seguir trabajando en tu empresa. Entonces, realmente los beneficios de la norma 035 son el ganar, ganar. Son el ganar, ganar. Gracias por su amable atención y bueno, revisemos qué tenemos por aquí aquí con ustedes. Adelante, compañeros. Dice, el trabajo, Edith dice, el trabajo bajo estrés a mí me generaba dopamina, después me volví perfeccionista y eso provocó desgaste. Sí, así que ahora he aprendido a trabajar por tiempos, aunque como emprendedora todóloga, sí, tengo un mundo de cosas. Ahora estoy trabajando en aprender a delegar. Es correcto, Edith. Estás igual que yo. Estás igual que yo. Entonces, bueno.
también tenemos que prevenir nosotros mismos, ¿no? Con mayor razón, con mayor razón. A ver, entonces, jóvenes, dice, gracias, Miguel, gracias a ti. Y Romualdo, que había participado. Gracias, gracias, Romualdo. Bueno, listo, le dejo los micrófonos a la Cedesu. María, adelante. Hola Edgar, buenos días. Oye, una duda. Buenos días, ¿El María. seguimiento por parte de la empresa o la obligación que tiene la empresa en el seguimiento acaba cuando tú ya canalizas a las personas con el especialista, que, bueno, a los que tuvieron efectos traumáticos, digo, algún acontecimiento traumático? ¿Ahí acaba la obligación de la empresa o qué más debemos de hacer para cumplir la normativa? Se tiene que establecer una política, María, una política de prevención Ah, de sí, riesgos sí, la que dice la psicosociales. norma, ¿no? Ujú. Lo que sí, Exactamente. sí. Y esa es de aplicación continua. Entonces, si un trabajador constantemente fue a tratarse, ¿no? Sí se fue a tratar clínicamente, pero en el siguiente cuestionario vuelve a salir con un riesgo, un acontecimiento traumático severo, eh, o sigue teniendo problemas, debemos de seguir dándole seguimiento de que se esté tratando clínicamente esa persona. O sea, es permanente la aplicación de la norma y la política. Mientras que haya relación laboral con esa persona, tendremos que darle seguimiento siempre. Ujú, sí. Entonces, no, es que no funcionó con el psicólogo A. Pues bueno, compañero, o sea, vamos a canalizarte a otro, ¿verdad? O busca otro, o nosotros te canalizamos con otro. Y le damos seguimiento a ese otro psicólogo o psiquiatra o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que seguirle dando seguimiento mientras haya relación laboral. Ah, Ujú. ok, gracias. Sí, no, de nada. Bueno, ¿quién más? Bueno, pues si no hay nadie más y creo que también sé de eso, no sé si estás por aquí, Alejandro. Hola, sí, aquí estamos. Ah, ya, aquí estás, compañerita. Pues listo, creo que ya no hay dudas. Bueno, entonces sí, ya no hay dudas. Entonces, muchas gracias, Ethel. Muchas gracias por darnos esta conferencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, y pues ya nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen fin de año. Bye, bye. Gracias, igualmente, Edgar. Bye. Bye.